PTT y los videos de cada una de las clases. Incluso hice un video especial donde explico todos los problemas que desarrollamos y quedaron disponibles para ustedes. Me preguntan aquí si puedo hacer una pregunta del último control. Voy a compartir pantalla para que usted lo ponga ahí el problema. ¿Lo tiene a mano? Que yo no tengo los problemas. Si lo tiene a mano, lo resolvemos. Si no, me lo envía al correo y yo lo resuelvo mañana. ¿Sí? Mejor dejémoslo para... Envíemelo al correo, a P. Aguirre. Él escribe el correo. Para avanzar en la clase hoy día, que tengo que avanzar, ahí, P. @sic.uchile.cl. Envíamelo, por favor, y mañana lo resuelvo. Como primer objetivo de la clase es resolver el problema. Si tiene alguno más, me lo envía. ¿Ok? Listo, ni un problema, no me la gracias. Gracias a usted por el interés. Ok, entonces vamos a hablar un poco hoy día de las soluciones. ¿Qué es una solución? A nosotros nos interesa mucho este capítulo porque a nosotros nos interesa estudiar la química en solución acuosa. Por lo tanto, nosotros, este capítulo que vamos a ver, que bueno, le pusieron soluciones 2 como título. No sé por qué le pusieron soluciones 2. ¿Ah? Entonces aquí lo que nosotros vamos a ver es cómo preparar una solución, cuáles son las unidades de concentración, y la característica más importante es que una solución tiene que ser homogénea. Eso significa que, como ustedes ven ahí, todos esos vasos precipitados, esas probetas, esos Erlenmeyer, la solución es coloreada, pero no se ve a simple vista la presencia de partículas. Eso constituiría una solución heterogénea y no una solución homogénea. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, aquí, esto de color azul bien particular, debe ser una solución de cobre. Este medio amarillo puede ser una solución de hierro o una sal de níquel. Tenemos aquí, por ejemplo, uno que tiene una solución violeta que puede ser una solución de fenolftaleína. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos va a interesar estudiar las unidades de concentración que se manejan en solución y, más importante que eso, preparación de soluciones en agua. ¿Por qué en agua? El agua es el elemento más abundante en la naturaleza. Por lo tanto, a nosotros nos va a interesar principalmente estudiar la química en agua. Sin embargo, se puede estudiar en otros disolventes también. Por ejemplo, alcoholes, soluciones orgánicas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero esos son más bien casos más particulares que generales. Ok, veamos. Entonces, la primera definición que vamos a aprender es la que se conoce como equivalente gramo. La unidad de equivalente gramo es una unidad que se utiliza mucho en química analítica. Tiene la ventaja que esta unidad es independiente de la estequiometría de la reacción. ¿Ya? Y lo que se hace es calcular el número de equivalentes gramos por litro de solución. Ya vamos a ver cómo se prepara. Un equivalente gramo, por ejemplo, se puede definir en varios aspectos. Por ejemplo, el concepto de equivalente gramo en ácido es muy importante y nosotros lo vamos a utilizar cuando estudiemos en Química General 2, neutralización. Ahí vamos a utilizar mucho el concepto de equivalente gramo. Y el equivalente gramo, como bien lo dice ahí, se utiliza un ácido, ¿eh? Es una cantidad de una sustancia A que reacciona con una cantidad fija de una sustancia B. Es lo que yo le decía antes, que el equivalente gramo es independiente de la estequiometría de la reacción. O sea, un equivalente gramo de una sustancia química va a reaccionar completamente con un equivalente gramo de una sustancia B. Esa es la gran ventaja. ¿Perdón? Esa es la única ventaja que tiene en relación a la concentración molar, que me va a permitir estudiar una reacción química sin saber la estequiometría de la reacción. Y, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de equivalentes gramos. ¿Ya? Por ejemplo, si el hidrógeno, el equivalente gramo del hidrógeno es 1,0. No, pero yo estoy acá ya. Por favor, jóvenes, apaguen los micrófonos, que ahí escucho un ruido de alguien.
Así que, por favor, mantengan silenciados sus micrófonos. Entonces, miren, los equivalentes gramos es el peso de soluto dividido por el peso equivalente de una determinada sustancia química. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos va a interesar calcular dos cosas. Uno, los equivalentes gramos que hay por litro y el peso equivalente. El peso equivalente es el peso molecular por el número de equivalentes. Y el número de equivalentes, por ejemplo, si yo tengo un ácido monoprótico, en un mol de ácido, por ejemplo, ácido clorhídrico, el peso equivalente va a ser 35,5 más 1, 36,5, el peso molecular, y tiene un hidrógeno que es ácido. Por lo tanto, el peso molecular lo voy a dividir por 1. Si tuviera un ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico, por ejemplo, tiene un peso molecular de 98 y el número de equivalente, o sea, el número de protones ácidos que tiene el ácido sulfúrico son 2. Por lo tanto, ahí el peso molecular va a ser el peso molecular dividido por 2, va a dar el peso equivalente. Y por lo tanto, si tengo el peso equivalente y tengo la masa, voy a sacar los equivalentes gramos. ¿Ya? Esto lo vamos a ilustrar luego con más conceptos, con problemas para que se entienda un poco más. Yo voy a preparar algo para mostrarle a usted este concepto que a veces cuesta un poco comprender. ¿Ya? Pero en este caso yo hice un ejemplo con los ácidos. ¿Por qué? Porque cuando estudiemos neutralización, los ácidos van a ser particularmente importantes saber el número de equivalentes gramos que hay por litro. O sea, los equivalentes gramos, como vuelvo a repetir, tienen la ventaja en relación a los moles, es que son independientes de la estequiometría de la reacción. Eso le da una ventaja porque yo no necesito saber la ecuación química balanceada, solo me basta saber de que un equivalente va a reaccionar con un equivalente de cualquier otra sustancia, como lo decía en la transparencia anterior. Y aquí nosotros podemos ver el concepto equivalente de diferentes ámbitos. Por ejemplo, como una reacción ácido-base, es lo que yo había mostrado recién. O sea, cuando yo tengo un ácido, el ácido va a tener un protón, 2 protones ácidos, 3 protones ácidos en el caso del ácido fosfórico, y en la ecuación que aparece aquí, el peso molecular, por ejemplo, si este fuera ácido fosfórico, H3PO4, debería dividir por 3. ¿Ya? Entonces aquí el primer concepto es desde el punto de vista ácido-base, que es el que nosotros vamos a utilizar bastante cuando estudiemos neutralización. Después en función de una reacción de óxido-reducción, en ese caso, si volvemos atrás, nosotros vamos a dividir el peso molecular por el número de electrones transferidos por mol de sustancia. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan el balance redox, cuando uno tiene una acérrima reacción van a haber electrones absorbidos o transferidos. Entonces el peso equivalente a esa sustancia va a ser la cantidad de electrones que un mol de sustancia va a transferir o a adquirir. También se habla de OH, como bien lo preguntó un compañero, porque no olviden que esto lo vamos a aprender próximamente, es que vamos a contar los protones y los hidroxilos que son OH reemplazables. ¿Ya? A eso se refiere. En una reacción de neutralización, los OH se reemplazan cuando se neutralizan con los protones. Por lo tanto, si yo tengo hidróxido de sodio, por ejemplo, tiene un OH que va a ser neutralizable. Entonces, en ese caso, el peso equivalente va a ser el peso molecular dividido por 1. Si tuviéramos hidróxido de bario, el hidróxido de bario tiene 2 OH. Por lo tanto, en ese caso, vamos a considerar 2 OH. O sea, se hace el símil con los protones. Los protones van a neutralizar los iones OH, por lo tanto, es equivalente. ¿Ya? Pero vamos a hacer ejemplos que van a dejar más clara la definición. Después tenemos como óxido-reducción, yo dije, que tiene que ver que en el peso equivalente, aquí, es el peso molecular dividido por el número de electrones transferidos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una reacción donde el cloro pasa a 2 cloruro, ¿sí? Van a haber un cloro molecular se reduce a ion cloruro, por lo tanto van a haber 2 electrones. Entonces, en el caso del cloro, va a ser el peso molecular del cloro dividido por 2, porque transfiere 2 electrones. ¿Ya? Después como sal. ¿Ya?
En ese caso, por lo tanto, la definición va a ser el peso molecular dividido por número de protones, número de OHs, número de electrones y número de cargas, en el caso de las sales. O sea, si usted tiene sulfato de sodio, hay dos cargas, ¿sí? Hay dos cargas positivas y dos cargas negativas, porque el ion sulfato tiene carga menos 2. Por lo tanto, en ese caso voy a dividir por 2 el peso molecular para obtener el peso equivalente. Pero puede que en este momento no esté tan claro, pero yo voy a hacer problemas para que usted lo tenga más claro. ¿Ya? Vamos a introducir primero la parte teórica y después vamos a ir a la parte práctica, que yo sé que es la que más a los estudiantes les deja más claros los conceptos. Ok, entonces, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, determine el peso equivalente, en este caso, del sodio. ¿Ya? Entonces, yo voy a dividir el peso atómico del sodio por, en este caso, la carga positiva que tiene. Entonces, divido por 1. Si dividiera el peso equivalente del calcio, se dividía por 2, del fierro por 3 y del hierro 2 por 2. Entonces, eso, el peso equivalente desde el punto de vista considerado como sal. Yo voy a considerar las cargas. Y obviamente que si yo tengo cloruro de sodio, ¿sí? Supongamos que yo le pido a usted calcule el peso equivalente al cloruro de sodio. Usted va a tomar la masa del cloruro de sodio y la va a dividir por 1. ¿Por qué? Porque el ion sodio tiene una carga positiva y el ion cloruro tiene una carga negativa. ¿No? Por lo tanto, independiente de qué especie considera, ¿no? Es equivalente. Entonces, nosotros vamos a medir el peso equivalente. ¿Por qué? Vuelvo atrás. Porque nosotros, para poder sacar los equivalentes gramos, necesitamos saber el peso molecular dividido por el número de equivalentes transferidos. Este número equivalente va a ser protones transferidos o neutralizados, o H neutralizados, cargas o electrones si es que es una reacción redox. Entonces, sacando el peso equivalente y conociendo la masa de cualquier soluto, puedo sacar el número de equivalentes gramos. Y por lo tanto, si expreso eso en función de 1 litro, vamos a obtener la normalidad. Ahora, el peso equivalente de un ácido, como ejemplo, es la masa molecular. Yo había dicho que el ácido clorhídrico, ¿cierto?, tiene un protón ácido, por lo tanto, es 36,5, o sea, tomo la masa molar del ácido clorhídrico y lo dividido por el número de protones reemplazables, o OH reemplazables si es una base. Entonces, en este caso es 36,45, porque es 1. Si fuera el ácido sulfúrico, sería 98 para el primer protón, 98 y 49 si es que disocian los dos protones. Bueno, en este caso, el primero no tiene mucho sentido. Habitualmente se considera solo el peso equivalente porque el ácido sulfúrico disocia completamente en solución. Eso lo vamos a aprender el próximo semestre, pero el ácido sulfúrico tiene dos protones reemplazables y los dos son muy ácidos. Para una base, igual situación. Va a ser la masa molar de la base dividido por los OH reemplazables. En este caso aquí hay 1, aquí si yo escribo la reacción son 2 y aquí son 3. Entonces es el peso molecular dividido por los OH reemplazables y teniendo el peso equivalente y teniendo la masa yo puedo obtener lo equivalente gramos. Y aquí también, como sal. Fíjese usted, aquí yo tengo fosfato de potasio. El fosfato de potasio disocia en 3 cargas, en 3 potasios, que cada uno tiene una carga positiva por 3, son 3 cargas positivas, y el fosfato tiene menos 3. El peso equivalente de esa sal es el peso molecular de la sal dividido por 3. ¿Por qué? Porque aquí en solución se forman 3 cargas positivas y 3 cargas negativas. Obviamente que esto siempre va a ser equivalente, porque si la sal original es neutra, obviamente se va a disociar en el número de cargas totales que aparecen en la solución. El sulfato de aluminio, igual cosa. 2 por 3 son 6 cargas positivas y 3 por 2 son 6. Por lo tanto, tomo el peso molecular de la sal de aluminio y lo divido por 6. Y obtengo el peso equivalente, si es como sal. ¿Ya? Ejemplo, dice. ¿Cuántos gramos de ácido fosfórico se necesitan para preparar 18,68 ml de una solución de... A ver, hay preguntas. Interrumpimos la clase para preguntar. Las sales siempre son neutras. ¿Ah? Respondiendo a Patricio. ¿Ya? Y respondiendo a Johan,
Sí, el protón se puede expresar como H3 o más, ionhidronio, o como protón. Se considera que el H+, está considerando que el protón está hidratado. ¿Ya? Se pueden usar en forma indistinta ambos. ¿Ya? ¿Ok? Y las sales son siempre neutras. ¿Por qué? Porque si no fuera la sal neutra, lo que ocurriría, jóvenes, es que yo voy a generar espontáneamente carga. Y si genero espontáneamente carga, lo que genero es electricidad, lo cual no puede ocurrir. ¿Ya? Eso viola el principio de conservación de la masa. Sí, muy bien. Voy a ir más lento. Gracias por recordarme. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El ácido fosfórico se necesita, dice, ¿cuántos gramos de ácido fosfórico se necesitan para preparar 18,68 ml de una solución de ácido fosfórico 0,1079 normal? Y dice que si en la reacción intervienen 3 protones ácidos. Bueno, muy bien. Si a mí me dicen que la solución es 0,1079 normal, ojo que las soluciones siempre se expresan con varias cifras significativas, habitualmente 3 o 4, ¿ya? Porque es una medida que es muy importante. Y entonces, me dicen que, si a mí me dicen que una solución normal es 0,1079 normal, significa que hay 0,1079 equivalente gramos en 1 litro, ¿sí? Como bien lo dice ahí. Hay 0,1079 equivalente gramos en 1000 ml. X equivalente gramos van a estar en los 18, porque a mí me dicen que prepare 18,68 ml. ¿Ya? Bastante peculiar el número que eligieron. ¿Ah? Lo que pasa es que, para que ustedes sepan, las clases de Química General 1 son unificadas. Los profesores, bueno, estas clases en gran mayoría son mis clases, pero otros profesores introducen cosas en la clase para que sea homogénea para todos, lo cual yo encuentro que no es muy correcto, pero usa un volumen de 18,68 ml. No sé cómo medirá los 68 o los 0,68. Pero bueno, como es teórico, podemos aceptarlo. 0,1079 X en 18,68 ml. Entonces eso me dice que yo necesito este número de equivalente gramos. ¿Sí? Ahora, para poder obtener los equivalentes gramos, necesito, ¿cierto?, saber los gramos, ¿sí? Porque yo no puedo pedir equivalente gramos. Entonces, nosotros sabemos que hay en el peso molecular del ácido fosfórico, que es 97,99, hay 3 equivalentes gramos, ¿ya? O sea, en un mol de ácido sulfúrico hay 3 equivalentes gramos. X están en los 0,0020 que yo necesito para preparar la solución. ¿Sí? ¿Preguntas? Por lo tanto, X me da este valor. Me dicen que se requieren 0,06587 gramos de ácido. Como las balanzas que tenemos en el laboratorio tienen solo 4 cifras significativas, debemos ir a la balanza y tomar el ácido fosfórico y pesar 0,0658 o 0,659. Hay que aproximar la última cifra porque la balanza pesa solo con 4 cifras significativas. No tenemos nosotros una no balanza, tenemos una balanza convencional en los laboratorios docentes. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay una pregunta. Sí. Y me pregunta aquí su compañero, aquí en el enunciado dice, dice aquí, si en la reacción intervienen 3 protones ácidos, ¿sí? Por lo tanto, necesariamente, por cada mol de ácido hay 3 equivalentes. Por lo tanto, X están en la masa que usted tiene. Sí, correcto. Es porque el ácido fosfórico tiene 3 OH, tiene 3 protones. Yo podría haber calculado también el peso equivalente y teniendo el peso equivalente puedo multiplicarlo por los equivalentes gramos y sacar la masa. También se puede hacer así. MM, el peso molecular. ¿Sí? ¿Estamos claros, no? El peso molecular, si usted suma 16 por 4 más el peso del fósforo, más 3 protones, da 97,99. El peso fórmula
del ácido fosfórico el peso molecular, ¿sí? Si es lo que pregunta alguien, el fósforo es 31. Si usted suma esos valores, va a obtener el peso molecular. 16 por 4, más 31, más 3, 98, ¿sí? Ese es el peso molecular del ácido sulfúrico. Por cada mol de ácido sulfúrico hay 3 equivalentes gramos, porque el ácido fosfórico tiene 3 protones que son neutralizables o reemplazables. Esos 3 protones yo los puedo neutralizar o los puedo reemplazar por 3 iones, diferentes a protón. Por eso son 3 equivalentes a ese peso molecular, ¿ya? Este es el peso molecular del ácido fosfórico. En un mol, por eso yo decía en un mol de ácido fosfórico hay 3 equivalentes gramos, ¿ya? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si yo sé que en esta masa hay 3 equivalentes gramos, X equivalentes gramos en una masa X van a ver los que yo necesito para preparar estos 18,68 ml de solución. ¿Ok? Ejemplo 2. Dice, una base desconocida produce 0,03 moles de OH por 0,78 gramos de base. ¿Cuál es el peso equivalente de la base? Ya, aquí es lo que yo les decía antes, que el peso equivalente es una unidad que es independiente de la estequiometría de reacción. Entonces la palabra desconocida es muy habitual aquí. Por lo tanto, dice que un equivalente de base es un mol de OH. O sea, ¿qué significa? Lo que se me está diciendo ahí es que una base que tiene solo un OH reemplazable. Y se pregunta el peso equivalente. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo que un equivalente dice una base desconocida produce 0,3 moles de OH por 0,78 gramos de base, ¿cuál es el peso equivalente de la base? Simple. Tenemos un equivalente de base es a un mol de OH. Por lo tanto, los 0,03 equivalentes de base van a ser a 0,03 moles de OH. Y, por lo tanto, el peso equivalente lo sacamos dividiendo los gramos de base por los equivalentes que hay equivalentes que hay por gramo. Y me da que es 26 gramos por equivalente gramo. ¿Ya? Por lo tanto, esa es una de las grandes cosas que tiene el equivalente gramo, que es independiente de la reacción. Cuando a mí me dicen que un equivalente es equivalente a un mol, me están diciendo que la molécula tiene un OH reemplazable. Por lo tanto, yo puedo asumir que 0,03 equivalentes de base corresponden a 0,03 moles. Y por lo tanto, ¿cierto? Los 0,03 moles son los 0,03 equivalentes. Y puedo sacar el peso equivalente en función de ello, porque me dan los gramos de la base. Vamos a hacer más problemas después que son más simples que este y pues, vamos a preparar una clase de ellos, ¿ya? Pero por ahora, quedarse con el concepto que los equivalentes gramos tienen una ventaja respecto al concepto molar, que son independientes de la reacción. Y para poder sacar los equivalentes gramos se puede enfocar de tres ámbitos diferentes. Aquí hay una pregunta. De 3 ámbitos diferentes. Como ácido, como base, como sustancia electrónica y como sal. ¿Ya? El peso equivalente sí es distinto al equivalente gramo. Voy a volver atrás, ¿ya? Para responder la pregunta de su compañero. Aquí está, bien. Esta es la definición que hay que aprenderse. El peso equivalente es el peso molecular de la sustancia dividido por número de protones transferidos, número de OH, número de electrones transferidos y número de cargas. Se enfoca de esos 4 puntos. Y los equivalentes gramos son la masa que yo tomé dividido por el peso equivalente. Son conceptos distintos. Número de equivalentes gramos es diferente a peso equivalente. ¿Ya? Ahora, los equivalentes gramos, uno puede decir a veces número de equivalentes gramos o equivalentes gramos a secas. ¿Ya? Pero esas son la definición que hay que aprender. Es un concepto que vamos a ilustrar después con más ejemplos. ¿Ok? No hay problema, jóvenes. Ok. Aquí otro ejemplo más. Peso equivalente de una reacción óxido de reducción.
Eso es bien importante. Yo había explicado antes esto. Consideremos la siguiente reacción. El ácido nítrico reacciona con el ácido sulfídrico para obtener agua, NO y azufre. ¿Ya? Nosotros, para poder determinar el peso equivalente de una sustancia redox, dividimos el peso molecular, pero en este caso, por el número de electrones cedidos o captados por mol de sustancia. Eso es muy importante que no está puesto ahí. Si ustedes se fijan, el ion nitrato pasa a NO, ¿ya? Pasa de 5 a 2 electrones. Por lo tanto, el número de electrones transferidos aquí son 3 electrones. ¿Sí? Ojo que aquí usted tiene que balancear la ecuación para saber los electrones transferidos. Por ejemplo, si fuera en medio ácido, porque es ácido nítrico, agregamos aquí agua, ¿sí? Una molécula de agua, 2 moléculas de agua, 4 protones y 3 electrones al lado de acá. Por lo tanto, es el peso molecular del ácido dividido por 3. Ojo, no, porque aquí estamos considerando la especie como especie redox. Si usted la considera como ácido, sería un protón. Pero como la estamos considerando como una especie redox, son 3 protones porque hay que escribir la reacción de, en este caso, de reducción del nitrato a NO. ¿De acuerdo? Ojo que esta definición es por mol de sustancia. Cuidado con ello. ¿Qué significa? Que yo voy a ver los electrones transferidos cuando se reduce un mol de nitrato. ¿Ya? En este caso son 3 electrones. Ahí debería haber puesto 3 electrones el profesor. Por lo tanto, yo divido por 3 el peso molecular del HNO3. Cuidado aquí porque yo estoy... Alguien podría tentarse y decir que el peso equivalente es el peso molecular del ácido nítrico dividido por 1 porque tiene un protón. Pero en este caso lo estamos estudiando como una sustancia redox, como dice el título arriba. ¿De acuerdo? Sí, exactamente. En los ejercicios tienen que decirle a usted si es una reacción redox o una reacción ácido-base. Por lo tanto, eso tranquilo. Yo voy a preparar problemas para ilustrar eso. No se preocupen. Por ahora, solo quedémonos con los conceptos. Después tenemos el ácido sulfídrico que pasa a azufre. Pasa de más 2 a 0, por lo tanto hay 2 electrones transferidos. Por lo tanto aquí es 2. El peso molecular dividido por 2. Que en este caso coincide con los 2 protones, pero solo coincidencia. Coinciden con los 2 protones, pero es coincidencia. Aquí son los electrones transferidos. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo, si ustedes se fijan, que tiene que ver con el peso equivalente de una sustancia redox. ¿Ya? Y para ello tenemos que escribir, dice, en disolución acuosa y medio ácido, el ion permanganato oxida al ion hierro 2. Ahí claramente, si usamos el concepto equivalente, tiene que ser para una reacción redox, porque me están dando ahí los cambios de número de oxidación de los elementos. ¿Ya? Y la reacción ahí son estas que están aquí. El permanganato se transforma en manganeso más 2. ¿De acuerdo? Dice, calcular la concentración de una solución de sulfato de hierro expresada en moles por litro si 10 ml de esta disolución han consumido 22,3 ml de una disolución de permanganato de potasio. Entonces, primero tenemos que escribir las semireacciones balanceadas. Por eso, lo que aprendimos y el power ese que pusimos, el PPT que pusimos para poder estudiar un poco esto, que vimos en la clase pasada, son vitales. El permanganato está en medio ácido, por lo tanto, si seguimos el orden, para recordar, aquí hay 4 oxígenos, aquí no hay ninguno, por lo tanto debo agregar 4 moléculas de agua, como agregué 4 moléculas de agua, debo agregar 8 protones y finalmente electrones. Entonces, por cada mol de permanganato se requieren 5 electrones. Por lo tanto, aquí los electrones transferidos para el permanganato y sacar el peso equivalente son 5. Y el hierro más 2 pasa a hierro más 3, por lo tanto es un electrón. Ojo que la definición es por mol, jóvenes. Por mol.
de sustancia. ¿Sí? Entonces, al final lo que me están preguntando a mí ahí, ¿cuál es la normalidad de la solución de permanganato? ¿Ya? La normalidad es la molaridad por el número de electrones transferidos. Siempre va a ser igual. Y si me dicen que la molaridad es 0,02 molar, ¿ah? Lo multiplico por 5, en este caso, para sacar la normalidad del permanganato. Y también se me pregunta calcular los equivalentes gramos de permanganato. Si yo tengo 22,3 ml, lo paso a litros, ¿sí? No olviden que volumen por normalidad va a ser igual a los equivalentes gramos. Los equivalentes gramos se calculan como volumen por normalidad. Si usted multiplica volumen por molaridad, va a obtener los moles. Pero si multiplica volumen por normalidad, va a obtener los equivalentes gramos. Entonces, tomo el volumen, los 22,3 ml de una disolución de permanganato, los multiplico por la normalidad que acabo de sacar y me da los equivalentes gramos. ¿Ya? Porque en este caso, los equivalentes gramos los tengo que sacar el número de equivalentes gramos de otra forma, porque no conozco la masa inicial, conozco solo la normalidad, la molaridad, perdón. Si conozco la molaridad, puedo sacar los equivalentes gramos. ¿Ok? Vamos a hacer más problemas de esto porque esta parte no es fácil de comprender, así que tranquilo. Lo único que quiero que le quede claro es que el equivalente gramo, el concepto se mide de tres formas diferentes, considerándolo como ácido o como base, o sea, protones o OH, electrones transferidos y cargas. ¿Ya? Y por supuesto también podríamos de cierta manera nosotros saber si yo conozco lo equivalente. Aquí es lo que yo le decía antes, si ustedes se fijan, aquí no tenemos la reacción química porque no la hemos balanceado, pero sabemos que un equivalente de permanganato va a reaccionar con un equivalente gramo de hierro, o un número de equivalente con un número equivalente de hierro. Por lo tanto, yo puedo saber que en el problema anterior ya sabíamos que son 2,23 equivalentes gramos. Por lo tanto, un equivalente reacciona con un equivalente, eso significa que los equivalentes gramos de hierro son eso, y en el volumen que están ahí puedo sacar la normalidad. ¿Ya? Ese es el concepto más importante aquí, que un equivalente va a reaccionar siempre con un equivalente gramo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que retener aquí. Porque yo podría hacer el mismo problema y balancear la ecuación y usar los moles. Llegaría a la misma respuesta. Pero esta, digamos, me permite, el concepto equivalente gramo me permite independizarme de la estequiometría de la reacción. Eso es lo más importante. ¿Ya? Y por lo tanto pudimos calcular la normalidad. Yo me comprometo a hacer más problemas porque estos problemas son muy específicos y a mí me gusta partir de lo más básico a lo más complicado. Y aquí se pusieron unos problemas que yo diría que falta para abordar estos problemas. Pero como les dije, como las clases son en paralelo, no, yo tengo que usar el Power que usan nuestros profesores. Ok, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Aquí está resumido lo importante que es esto. ¿Ya? Si ustedes se fijan, cuando yo tengo una reacción química, ¿ah? Supongamos que yo utilizo una reacción para producir una reacción redox, ¿ah? Ya dijimos que los equivalentes gramos van a depender de los electrones transferidos. Dice, una solución de permanganato de concentración 1 molar que será utilizada en distintos procesos, ¿cuál será su normal en los distintos casos? ¿Ya? Si yo tomo una solución de permanganato y la uso como sal, ¿cierto? Miren lo que va a ocurrir. Si yo utilizo este cuadro muy resumido, esto clarifica bastante. El peso equivalente, si la uso como sal, va a ser dividido por 1, porque cada especie química genera una carga positiva o una carga negativa. ¿Ya? Por lo tanto, el peso equivalente en este caso va a ser igual al peso molecular. ¿Sí? Si la utilizamos como especie redox, aquí si se reduce a más 2, van a ser 5 electrones transferidos, si se reduce a más 4, 3 y a 0, 7. Por lo tanto, va a ser el peso molecular dividido por los electrones transferidos. Si fuera como especie redox. ¿Ya? Y, por supuesto, que eso me va a producir una equivalencia entre la normalidad y la molaridad. Cuando en este caso es 1,
¿ah? La molaridad igual a normalidad. Y cuando no es 1, en este caso 5, la normalidad es 5 veces la molaridad. En este caso es 3 veces la molaridad. La normalidad es 3 veces la molaridad. ¿Ok? Vamos a hacer problemas después, pero más o menos este cuadro resumen es muy clarificador. Pero aquí estamos considerando la misma especie como sal y como especie redonda. ¿Ya? Ok. Entonces, yo había dicho que una disolución es una mezcla homogénea de dos más componentes. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué mezcla homogénea usamos nosotros habitualmente? Por ejemplo, si nos tomamos un té, ¿sí? Al té le ponemos una bolsita de algo, puede ser un té verde, lo que sea, y ponemos agua y azúcar. Y el azúcar se disuelve completamente. O los que son light le ponen endulzante. Pero esas sustancias químicas son coloreadas, pero forman una fase homogénea. Al formar una fase homogénea, nosotros lo clasificamos como una solución. Ahí dice la palabra perfectamente homogénea. Por lo cual, lo vamos a considerar como una solución homogénea, desde el punto de vista práctico. Cada vez que tengamos una solución homogénea, nosotros podemos calcular su concentración. Normal, molar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí una disolución, por ejemplo, si yo tengo una solución concentrada, la puedo diluir, ¿ah? Agregando más agua, alícuotas de agua. Por lo tanto, es una fracción, una alícuota, una fracción más pequeña de la muestra original. ¿Sí? Alícuota. La palabra alícuota es tomar una pequeña volumen de una solución preparada. Supongamos que usted prepara una solución de hidróxido de sodio 0,1 molar, y tiene 0,1 mol por litro y toma una alícuota de 1 ml. Alícuota es una fracción más pequeña de la volumen original. ¿Ya? Este concepto lo clarificamos porque a veces los problemas aparecen y los alumnos no lo entienden. Entonces, una alícuota es como una fracción más pequeña de la disolución. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la alícuota? Si usted tiene una solución que tiene una concentración A, y toma una pequeña alícuota, la concentración de esa alícuota es la misma que la solución original. La concentración de una solución solo va a cambiar cuando usted adiciona agua. Si ustedes se fijan aquí, ¿ah? Yo tengo una solución concentrada. Si yo tomara una alícuota de esta solución que está más verdecita, lo que va a ocurrir es que esa alícuota tiene la misma concentración que la solución original. Pero si a la solución, que tiene una concentración A, le agrego agua, estoy modificando la concentración. Así que ese concepto hay que tenerlo siempre presente. Ahora, ¿cómo yo voy a calcular, cierto, los moles iniciales y los moles finales de una sustancia? ¿Ya? Si yo quisiera calcular los moles, por ejemplo, si yo tengo una concentración 1, que es una concentración en moles por litro, ¿ah? Y la multiplico por el volumen, voy a obtener el número de moles. Esta ecuación que está aquí y esta ecuación que está en azul y en rojo, ¿ah? No son siempre correctas. ¿Qué significa eso? El volumen 1 por la concentración 1 es igual al volumen 2 por la concentración 2. Pero aquí lo que hay que agregar, que el profesor que hizo el PowerPoint no lo agrega, es que eso va a ser solo válido cuando la estequiometría de la reacción es 1 es a 1. No es válido cuando la estequiometría de la reacción, por ejemplo, es 1 es a 2. La única especie que siempre se cumple es la que está en negro abajo. Volumen 1 por normalidad 1. Un equivalente gramos de A siempre va a reaccionar con un equivalente de B. Pero estas dos que están aquí arriba hay que tener mucho cuidado porque son solo válidas si la estequiometría es a 1. Significa que, supongamos, si un mol de ONH reacciona con un mol de ácido clorhídrico, la expresión que está en rojo y azul son válidas. ¿Ya? Pero supongamos que yo tengo hidróxido de bario, que es Ba o H2, más ácido clorhídrico, el hidróxido de bario reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico, por lo tanto, estas dos ecuaciones dejan de ser válidas.
¿ya? Estas dos ecuaciones dejan de ser válidas, ¿de acuerdo? No son correctas si la estequiometría de la reacción no es 1 es a 1. Que los estudiantes las suelen utilizar en el desarrollo de los problemas, las pueden usar si ustedes deciden usarlas, pero cuidado, esas dos expresiones, vuelvo a repetir, que están en azul y en rojo, son solo y válidas si un mol de A reacciona con un mol de B. Bajo otras circunstancias no son válidas. Sin embargo, la que está en negro abajo, como representa la concentración en equivalente gramos, sí es válida siempre, porque un equivalente gramo de A o un número de equivalente gramo de A va a reaccionar siempre con un número equivalente de B. Es lo que yo les decía antes, que las concentraciones normales son independientes de la estequiometría de la reacción. En cambio, las concentraciones molares no lo son. ¿Ya? Cuidado con ello. Ok. Aquí, por ejemplo, tenemos un problema que está a partir de una solución 6 molar de ácido clorhídrico y se prepare 250 ml de una solución 3,4 molar. ¿Ya? Si yo tengo una concentración molar, significa que tengo 3,4 moles en un litro de solución. X están en 250. ¿Ya? Entonces me permiten preparar 250 ml de una reacción. Entonces yo sé que hay 3,4 moles en un litro, X están en 250. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a poder calcular la cantidad de moles que requiero y voy a agregar agua hasta completar el volumen final. Entonces, como resultado, dice, se deben tomar 141,6 moles de una solución 6 molar, ¿sí? Ah, pero me piden preparar una solución 3 molar, ¿ya? Entonces yo tomo un volumen de la solución y completo con agua hasta 250. ¿Por qué? Porque la concentración 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a la concentración 2 por el volumen 2, ¿ya? Porque la estoy definiendo para una misma solución, ¿sí? Entonces, el número de moles que hay en la primera multiplicación tiene que ser igual al que hay en el segundo. Entonces, tengo 3,4 molar en 250, para 6 molar necesito X volumen, ¿ya? Y obtengo que es 141,6. Y compléto con agua hasta 250 ml. Obviamente que el volumen que da es menor que 250, si no, el problema tendría algún problema, ¿ya? Entonces, a partir de esa expresión, yo puedo determinar cuánto requiero. Yo lo hubiera hecho de otra forma. Yo sé que necesito preparar una solución 3,4 molar, digo 3,4 moles, hay en un litro, X hay en yo necesito para preparar la solución, para preparar 250. ¿Ya? Yo voy a desarrollar este mismo problema de otra forma en la clase siguiente. ¿Ya? Porque no, a mí no me gusta utilizar mucho esta expresión porque confunda a los estudiantes. Ahora, ¿por qué nos interesa? A nosotros nos interesa mucho estudiar las soluciones porque el próximo semestre vamos a estudiar neutralización, ¿ya? Que falta mucho para ello porque tenemos que aprender muchos conceptos, ¿ya? Creo que ya estamos en la hora, sí, esta clase es más corta. Vamos a dejar la clase hasta aquí, jóvenes, ¿ya? Entonces, como tarea les queda repasar este concepto de equivalente gramo y tiene tres definiciones. Una, cuando usamos un ácido y una base, cuando usamos una sal y cuando usamos una especie de redo. ¿Ok? Repasen el concepto. Ojo, yo sé que esto suele a veces ser difícil de comprender, ¿ya? Pero no se preocupen, porque ustedes saben que yo voy a pasar el concepto y después hago problemas, ¿ya? Y los problemas siempre son más ilustrativos para los estudiantes que el concepto, ¿ya? Muy bien, jóvenes, que tengan un buen inicio de semana. Nos vamos a ver mañana para seguir con esta parte, que es la última parte del curso, ¿ah? Y vista la última parte del curso, vamos a hacer problemas de esta parte para preparar la prueba, ¿ya? Vamos a seguir la misma estrategia que antes. Yo voy a ilustrar los conceptos y después vamos a hacer problemas. También como en estequiometría aquí necesitamos practicar mucho. ¿Ok, jóvenes? Bueno, que estén muy bien. Vamos a dar entonces por finalizada la clase.